estadísticas actualizadas sobre características demográficas, sociales, económicas y condiciones habitacionales existentes en nuestro país. El año pasado, justo por esta fecha, respondimos la primera de las 3 grandes preguntas detrás del censo: ¿cuántos somos? Hoy vamos a complementar con las preguntas de dónde estamos y cómo vivimos los bolivianos y las bolivianas. La Bolivia del 2024. Para poder hablar de nuestro país, primero tenemos que hablar de su estructura demográfica. ¿Cuántos somos? Con la revisión final del proceso censal, somos 11.365.333 bolivianos, de los cuales 5.682.835 son mujeres, y existiendo prácticamente paridad, tenemos 5.682.498 hombres. Este es un hito. La paridad se está logrando desde el punto de vista poblacional. Analizando las variables demográficas más importantes, encontramos que en el 2001 teníamos una pirámide poblacional bien definida con base ancha. En cambio, en el 2024, producto de la caída de la tasa de natalidad, la pirámide poblacional muestra un ligero achatamiento en lo que son los rangos más bajos. Esto en concordancia con la reducción de la tasa global de fecundidad, que ya fue analizada en su momento en la encuesta de demografía y salud, la ETSA 2023. En tal sentido, este comportamiento demográfico llega a confirmar hallazgos estadísticos de estudios anteriores. Tal cual lo señalamos, Bolivia se encuentra distribuida 50-50% entre mujeres y hombres. Si analizamos la población por grandes grupos etarios, encontramos en primera instancia que la población entre 0 y 14 años disminuyó de un 38.7% en el 2001 hasta un 27% en el 2024, en concordancia plena con los hallazgos de la caída de la tasa de natalidad. En consecuencia, también la población de 65 a 64 años aumenta de 56.4 a 65.6. Esta es una noticia importante para Bolivia, porque esto implica que estamos en pleno bono demográfico, donde ahora el desafío es poder aprovechar esta maximización de la población en edad de trabajar para poder redituar este cambio demográfico en un mayor crecimiento económico. Igualmente, encontramos un crecimiento de la población de 65 o más años, que pasa de 5 a 7.4%. Las próximas generaciones, en los próximos años, se enfrentará un desafío inminente por el crecimiento de esta población de adultos mayores. Uno de los principales objetivos que hemos tenido en el Censo de Población y Vivienda es visibilizar a las naciones, pueblos indígenas originarios campesinos. 57 naciones que han sido claramente identificadas: canichanas, baures, quillacas, esejas, caracaras, huenayec y principalmente chiquitanos, guaraníes, quechuas y aymaras, representando un 38,7% de la población que se autoidentifica a estas naciones y pueblos indígenas originarios. Nuestros hogares, como consecuencia del cambio y la transición demográfica que observamos en el país,
también han reflejado un cambio en su tipología. Encontramos, por ejemplo, que los hogares unipersonales, es decir, hogares donde habita solamente una persona, mujer u hombre, aumentaron de un 15,2% en el 2001 hasta un 25,9% en el 2024. De la misma manera, los hogares de pareja nuclear, marido, mujer o concubinos, aumentaron del 5,2 al 6,7. Pero algo que llama la atención y que también viene en concordancia con estudios presentados en los últimos meses, es que los hogares monoparentales, es decir, donde solo está el padre o la madre, aumentan de 15,7 a 17,2%. En este sentido, podemos concluir que todas y todos los bolivianos fueron visibilizados. Enfrentamos una transición demográfica avanzada, con menor natalidad, envejecimiento y una necesidad clara de aprovechar el bono demográfico. Protegemos la vida de los bolivianos, apostamos por su futuro a través de la educación y salud. Más niñas, niños y adolescentes asisten a establecimientos educativos. Encontramos que la tasa de asistencia, sobre todo del rango de 4 a 5 años, ha mejorado ostensiblemente entre los periodos intercensales, pasando de un 41,9% en el 2001, 52,7% en el 2012, a un 84,4% en el 2024. Importante, de 6 a 11 años, niñas y niños que están en primaria asisten prácticamente a la totalidad, en un 98,1%. Es un dato importante, es un dato significativo. Y de la misma manera, niñas, niños, adolescentes que están en nivel secundario pasaron del 80% al 93,3%. Más mujeres que hombres alcanzan la educación superior. Observando el nivel de instrucción alcanzado por la población de 19 o más años, encontramos que, por ejemplo, educación secundaria alcanzaban el 38,5% de los hombres y en las mujeres tan solo el 27,5%, y superior los hombres 18,7% y mujeres 15,7%. En el 2024, 46,6% de los hombres alcanzan a terminar la educación secundaria y 36,9% de las mujeres logran también dicho objetivo. En lo que se refiere a educación superior, hay un cambio significativo, sobre todo en mujeres, que pasan del 15,7% al 34,2% en el 2024. Un logro claro, un hecho fáctico con relación a la educación de las mujeres. Los bolivianos en este contexto estudian más años y se preparan mejor. Los años promedio de estudio de la población hacen claramente referencia a una tendencia creciente en el tiempo. Pasamos de un promedio de 7,4 años de estudio de todos los bolivianos en el 2001 a 9 en el 2012 y a 10,6% en el 2024. En lo que se refiere a mujeres, se da el mayor incremento, que pasan de 6,7 años de estudio en el 2001 a 10,2. Y por ende, probablemente el dato más importante de este indicador,
la brecha de educación en términos de hombres y mujeres se reduce de 1.5 años a 0,7 años. El promedio de los años de estudio aumenta más en el área rural. Evidentemente, encontramos que la brecha de educación entre campo y ciudad antes era de 5 años, y ahora, ¿cuánto es? Ha bajado hasta 3,8 años. Esto implica que más mujeres primero han estudiado, pero aparte hemos logrado que en el área rural se logre un mayor y un mejor nivel de educación, haciendo que esta brecha campo-ciudad en lo que a educación se refiere disminuya considerablemente. Ahora tenemos que hablar de educación. ¿Cuán importante es que el binomio madre, niña, niño pueda ser atendida en centros de salud apropiados y por personal calificado? En el 2001, el 63,6% de este binomio era atendido, pero en el 2024 mostramos un avance significativo, donde el 92,2% de la población es atendido. Evidentemente, en el área urbana, este porcentaje es más alto, 96,4%, pero el mayor desarrollo se da definitivamente en el área rural, donde pasamos de 35,8% en el 2001 a 82,7%. Es decir, que en el área rural, más que se ha duplicado la atención con personal calificado al binomio madre, niña, niño. La educación y la salud avanzan. El desafío radica en continuar reduciendo las brechas de género y las existentes entre el campo y la ciudad. Características sociales y económicas. Si hemos encontrado que las mujeres estudian más, obviamente que la mujer boliviana ahora participa cada vez más en el mercado laboral, y encontramos que la brecha entre la participación de hombres y mujeres se ha reducido de 23,6 puntos porcentuales a tan solo 15 puntos porcentuales. Y la participación de las mujeres, siempre creciente, pasó de un 44,4% en el 2001 a 64% en el 2024. Un logro para las mujeres, mejor educación, salud y por ende mayor participación en el mercado laboral. Según el Censo de Población y Vivienda, en concordancia con tendencias mundiales, encontramos que la población principalmente está trabajando ahora en el sector terciario de la economía, el sector de servicios, comercio, habiendo incrementado incluso la participación del empleo en este sector, lo cual demuestra que el comportamiento del mercado laboral está acorde al dinamismo que observamos a nivel mundial. Ahora tenemos que responder cómo vivimos los bolivianos. Tenemos mejores viviendas y mejores servicios. Hemos enfrentado un salto cualitativo en la calidad de la vivienda de los bolivianos. En el 2001, tan solo
39,3% de las viviendas podrían ser calificadas como de calidad alta. 2024, 66,9% de las viviendas son de calidad alta, prácticamente algo más de 2/3. Y esta mejoría, obviamente que se da en el área urbana, pero en el área rural tenemos un cambio muy importante. Las viviendas de calidad alta pasan de 12,6% a 40,9%. En concordancia, las viviendas de calidad baja caen de 30,2% a solo 10,9%. Un camino recorrido, pero todavía queda un buen trecho para andar. Hemos registrado en este periodo intercensal entre el 2012 y el 2024 el mayor crecimiento en términos absolutos en el número de viviendas en Bolivia, donde pasamos de 3.159.000 viviendas a prácticamente 4,5 millones de viviendas en el país. Esto hace de que, obviamente, la tasa de crecimiento intercensal de viviendas sea mucho mayor que la tasa de crecimiento poblacional. Esto trae múltiples consecuencias en términos de lo que es el desarrollo de las áreas urbanas, metropolitanas y mejor calidad y comodidad de la vivienda por una potencial reducción del hacinamiento. Y en efecto, Bolivia avanza con viviendas más cómodas para su gente porque tenemos un menor hacinamiento de personas por dormitorio. En el 2001 teníamos tan solo el 49,5% de las viviendas sin hacinamiento y ahora tenemos 71,8% de las viviendas sin hacinamiento. Esto en concordancia con todos los datos que hemos presentado anteriormente. Llegamos a la mayor cobertura de agua mejorada en la historia de nuestro país. Hemos alcanzado 87,2% a nivel Bolivia, pero el mayor desarrollo también se lo dio o se lo observó en el área rural, donde pasamos de 47,6% a un 78,2% de cobertura de agua mejorada. Una mayor cobertura de agua tiene que verse asociada a un mejor y una mayor cobertura de acceso a saneamiento mejorado. Y el saneamiento pasamos de 41,4% a 63,6% en Bolivia. Y en el área rural, importante, de 34,5% a 56%. Cuán importante es que avancemos también en energía eléctrica, y esto es un logro significativo. En Bolivia hemos llegado al 92,2% en el 2024, pero en el área rural hemos pasado de 26,1% en el 2001 a 78,4% de cobertura. Hemos avanzado sustancialmente en esta cobertura. Y en lo que se refiere al salto que tenemos en acceso a telefonía móvil y fija, en el 2001, 22,7% de los hogares tenían acceso a este servicio. Hoy en día, 90,8%. Y si hay un cambio, es en el área rural, donde teníamos 1,6% en el 2001 y ahora tenemos 81,6%. Siglo XXI, cuán importante es el acceso al Internet, por no decir significativo. En el 2012, cuando por primera vez preguntamos acerca de este servicio, teníamos 9,6% de cobertura en los hogares de Bolivia. Hoy tenemos 76,3%. Y en el área rural,
de 0,7 a un 53,9. Mejoró la calidad de la vivienda y el acceso a los servicios. En la área rural muestra una mejoría significativa. El desafío es continuar con este esfuerzo para cerrar brechas y que se llegue a absolutamente todos los hogares de nuestro país. La última pregunta, ¿dónde vivimos? Tenemos que hablar que Bolivia se consolida como un país de centros urbanos. Centros urbanos que no se concentran solamente en las ciudades capitales, sino con el desarrollo de los servicios en el área rural, también se crean ciudades intermedias que son importantes. En tal contexto, desde el año 50, donde la población rural era la mayoría en Bolivia, tenemos que ahora, en el 2024, 7.847.000 personas radican en el área urbana y 3.518.000 en el área rural. Esto hace que 7 de cada 10 bolivianos viven en áreas urbanas. El porcentaje de urbanización pasó de un 62,4% en el 2001 a un 69% el 2024. En lo que se refiere a viviendas, en términos de área rural y área urbana, tenemos un 64% de las viviendas en el área urbana. Pero si tenemos un 69% de personas que viven en el área urbana, significa que ahora las personas no tienen tan solo una vivienda, sino también tienen una o más viviendas, tanto en el área rural como en el área urbana. Todo esto, al tener una mayor tasa de crecimiento de las viviendas que de la población intercensal, observamos que el promedio de habitantes por hogar caiga de 3,5 a 3,1, un logro significativo que se refleja claramente con los resultados del hacinamiento y la calidad de servicios. Un comportamiento similar tenemos en el área rural y en el área urbana, con una mejoría clara en lo que se refiere a este indicador importante. Así crecieron las ciudades en Bolivia. La mancha urbana de Santa Cruz en el 2001 era la roja, 2012 la anaranjada y 2024 la amarilla. Pero observamos claramente un proceso de metropolización. Las manchas urbanas dejan de ocupar un solo municipio. Aquí se da un crecimiento, por ejemplo, en Santa Cruz de la Sierra, en Cotoca, Huarnes, La Guardia, Porongo y El Torno, como una sola mancha urbana. Similar comportamiento tenemos en La Paz. Esta era la mancha del 2001. El 2012 se da una explosión, sobre todo en el Alto, y el 2024 la mancha del Alto pasa a Pucarani, Laja, Viacha, a Chocalla, entre otros. Y La Paz llega a Palca, Mecapaca. Entonces tenemos que hablar de un área conglomerada, de un área metropolitana. En lo que se refiere a Cochabamba, igualmente mostramos una evolución muy importante. Esta era el área en el 2001, una explosión fuerte con el área metropolitana Canata, y el 2024 los centros urbanos pasan a ocupar Sipe, Vinto, Quillacollo, Arbieto, Tolata e incluso parte de lo que es el municipio de Santibáñez.